El Poder Judicial niega una solicitud del expresidente Vizcarra para viajar fuera de Lima sin autorización. Y yo, obviamente, también podríamos hablar del tema del aforo de APEC. Estamos aquí con Alonso Cárdenas, politólogo, coordinador de la Maestría en Ciencia Política, Convención en Gerencia Pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por venir este domingo. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días. ¿Por qué no empezamos con el tema de APEC? Acabo de entrevistar al señor Carlos Vázquez, embajador de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC Perú 2024. No quiero generar polémica con esto, pero siempre es bueno conocer un poquito la historia. ¿Usted concuerda con el señor Carlos Vázquez, embajador de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, señor Alonso Cárdenas, que el expresidente Alberto Fujimori tuvo mucho que ver con el enrolamiento de Perú en APEC precisamente, y que tuvo una ayudita, digamos, un apoyo de grandes potencias como Canadá y Japón? ¿Usted concuerda con eso? Bueno, definitivamente tuvo una ayudita, ¿no? Porque recordemos que en el año 2000, en el Foro Económico Asia-Pacífico de Brunei, el expresidente Alberto Fujimori le dice al Congreso, bueno, pues me voy al Foro APEC en el contexto de la exposición de los Vladivideos, y el señor Fujimori huye del Perú. Esa era la época. Exactamente. El señor Fujimori huye del Perú aprovechando el APEC de Brunei, se va a Brunei, de ahí huye a Japón, renuncia vía fax. El Congreso peruano no le acepta la renuncia y lo destituye por incapacidad moral, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, el presidente Fujimori es como una mancha, ¿no?, en el foro APEC, porque nunca en la historia un presidente ha aprovechado ese foro para huir de su país, de sus responsabilidades y renunciar en otro país, dígase el caso japonés. Pero no podemos dejar a restarle mérito tampoco a la Cancillería, ¿no es cierto? La Cancillería hizo su trabajo, hizo los trámites correspondientes, hizo su chamba, digamos, ¿podríamos decir? La Cancillería, digamos que en el contexto del Estado peruano es una de las entidades más profesionales que hay, ¿no? No es cierto. Tiene la escuela diplomática que forma de una manera técnica, profesional, a los integrantes de la Cancillería, y ha sido reconocida también internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, el señor Javier Pérez de Cuéllar es el único latinoamericano que ha sido secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos en APEC. Vamos a conversar sobre el tema político, ¿ya? Sobre el tema del expresidente Vizcarra, que en las redes sociales se está defendiendo con todo, con todo, y le están dando con todo también. Bueno, las redes sociales tienen esa característica. En todas partes del mundo, no crea que solamente en el Perú, por Dios. ¿Cuál es la situación del presidente Vizcarra? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de estos temas que están registrando? Bueno, es importante señalar que los juicios que se le están planteando al presidente, al expresidente Vizcarra, no tienen que ver con su gestión como mandatario, sino como su gestión como gobernador. Básicamente dos casos: el caso de Lomas de Hilo y el caso del Hospital Regional de Moquegua. Así es, ¿no? Así es. Donde se le acusa de recibir fondos, de haber recibido coimas. Coimas de una empresa llamada Obrainsa, ¿no? Montos que son alrededor de 2,5 millones de soles, y el contexto de Obrainsa, en el contexto macro del cártel de la construcción, recordaremos, ¿no?, donde estaba Odebrecht, OAS, todas estas empresas brasileñas, y que básicamente era que las empresas privadas se ponían de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, etcétera, para darle coimas a los funcionarios a cambio de obras, ¿no? Y en este contexto, Obrainsa, que es la que ve el tema de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua, pues gana la licitación, pero se sospecha, y la evidencia, creo yo, es contundente, de que el presidente Vizcarra, en esa época gobernador regional de Moquegua, estaba involucrado, ¿no? Y bueno, eso es lo que señala que el fiscal Atoche, de que tiene pruebas contundentes que efectivamente esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que argumenta Vizcarra? Que aquí hay una persecución política por parte de sus enemigos que actualmente están en el Congreso y que lo quieren, y que quieren evitar que él postule en las próximas elecciones a la presidencia. Bueno, ya está impedido, ¿no? Tiene actualmente el impedimento, ha apelado a las instancias supranacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso pues se va a demorar bastante, ¿no? Claro, pero claro. Aquí yo creo que sí hay una doble lectura, ¿no?
la evidencia contra Vizcarra, desde mi punto de vista, es contundente, ¿no? Como gobernador regional de Moquegua en estas dos, pero eso no quita que el Congreso también tenga una lectura politiquera del asunto, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? La lectura Porque politiquera. Se está buscando bloquear a varios candidatos a la presidencia de la República. Dígase el señor Sagasti, el señor Vizcarra, Salvador del Solar, ¿no? Que pueden hacerle sombra, pues, a esta coalición que actualmente... Bueno, es que ya estamos en campaña también, ¿no? Hace tiempo estamos en campaña, ¿no? Bueno, estamos en campaña, creo yo, desde que Y Pedro los opositores Castillo... están haciendo su chamba, su trabajo también, ¿no? Es natural, digamos. Ahora el tema es que sepan defenderse. ¿Usted cree que Vizcarra se está defendiendo convenientemente? El señor Salvador del Solar, el presidente Sagasti, se está defendiendo convenientemente porque unos aparecen, ¿no es cierto?, en escena, otros no quieren responder estratégicamente porque de repente no les conviene. En estos momentos es difícil la situación. ¿Qué piensa sobre este tema? Bueno, yo creo que el presidente Martín Vizcarra maneja muy bien las redes sociales, ¿no? Y tiene un recuerdo, digamos, aceptable, porque cerró el Congreso, efectivamente, ¿no? Y en el Perú cerrar el Congreso es una acción política muy popular. Desde el presidente Fujimori, que cerró el Congreso en el 92 con 80% de aprobación. Pero entre dos grupos que cerraron el Congreso, el de Fujimori y el de Vizcarra, se están tirando piedras. Luego uno le acusa de cerrar el Congreso, le dicen a Vizcarra, el Fujimorismo básicamente. Y Vizcarra le dice, ¿cómo ser? Golpe de Estado fue el que hicieron ustedes. Entonces, aquí hay un tema obviamente político y se nota abiertamente que estamos en campaña. Ya sin tapujos ya. Hablemos en serio. Yo creo que estamos en campaña desde que el expresidente Pedro Castillo dio ese fallido. ¿Qué tiene Pedro Castillo? Ahora lo metieron a Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver con esto Pedro Castillo, señor? No, o sea, yo me refiero a la campaña política, ¿no? Porque se asumía que la señora presidenta, la señora Dina Boluarte, iba a ser... Ella lo había manifestado así, un gobierno de transición, que si se iba Pedro Castillo, ella se iba con él. En efecto. Pero después, bueno, vino todo lo que sucedió y ahora hay una cierta incertidumbre porque no se sabe si efectivamente las elecciones van a ser el 2026 o cuándo. ¿Por qué dice que hay incertidumbre? Por favor, no me alarme. Dígame, ¿por qué hay incertidumbre? Por ejemplo, la señora Patricia Chirinos, que no es digamos, cercana a la izquierda ni nada por el estilo, ha señalado claramente que ya van a vacar a la presidenta de la República. También lo ha señalado el mismo Cerrón desde la clandestinidad, que entre abril y julio se daría la vacancia de la presidenta. ¿Podría ser estrategia o no podría ser estrategia eso? Ya van a vacar a la presidenta. Lo de Cerrón podría ser cualquier cosa. A Cerrón, con toda sinceridad, creerle es bien difícil. A la señora Chirinos, no sé, pero digamos, ¿qué le parece si hacemos una pausa? ¿Ya? Encantado. Hagamos una pausa y retornamos con esta interesante conversación. Aquí estamos en RPP. Adelante, control. Ocho y 34, a todas las personas que se integran a partir de este momento a la gran señal de RPP, bienvenidos. Estamos en estudios con Alonso Cárdenas, politólogo, coordinador de la maestría en Ciencia Política, Convención en Gerencia Pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La primera parte de la entrevista le hemos dedicado una parte al tema PEC y otra parte a analizar el momento político, la coyuntura política, ¿no es cierto? Pero el tema del expresidente Vizcarra también se convierte en un tema interesante porque fluye, saca la nariz, respira, ¿no es cierto? Aparentemente se está ahogando en un momento político de trascendencia electoral, definitivamente. Es normal, además, que todos los partidos políticos tiren para su lado, o sea que tampoco no hay que negarlo, ¿no es cierto? Cada uno tendrá sus preferencias. Pero para eso traemos aquí a los especialistas que analizan sin mayor agitación y de manera independiente, en la medida de lo posible, digamos, esto que está ocurriendo en el Perú. Cuando nos metemos de lleno y tenemos una camiseta de partido político, es imposible conversar contigo. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque ya estás identificado con un partido político. Entonces pongámonos en el centro. Bueno, ¿cuál será el futuro de Vizcarra en este momento, del señor Vizcarra? Bueno, si el señor Vizcarra logra, revertir todas estas sanciones judiciales que pesan sobre él,
puede volver a ser presidente, ¿no? No me diga. Mire, yo le explico cómo es el panorama. A ver. Actualmente hay 31 partidos políticos inscritos, 31. Sí. Y hay 29 que están en la carrera. En trámite. 60 partidos. 60 partidos. Tú tienes un universo de 60 partidos y con muy pocos votos puedes llegar a una segunda vuelta, porque el voto se fracciona, ¿no? Si usted ve anteriormente la elección de Pedro Castillo con Keiko Fujimori en primera vuelta, Keiko Fujimori saca el 10% del padrón electoral, que eran 13% de los votos, y Pedro Castillo sacó 18% de los votos y 15% del padrón electoral, pero en un contexto de 20 partidos, Ya. 18 en realidad. Ahora vamos a tener un contexto de probablemente 60 Ya partidos. está bien, pero ¿por qué Vizcarra tendría que ser uno de los favoritos? ¿Por Porque qué Vizcarra? el voto se va a fraccionar. ¿Por qué Martín Vizcarra? No le he dicho Lagarto, por favor. No me pongan eso en las redes sociales, por favor. No le voy a decir. Ya. Porque el voto se puede fraccionar de tal manera que con 7, 6, 5% puedes arañar la segunda vuelta porque tienes un contexto de 60 partidos. Y el señor Vizcarra, como la señora Keiko, como el señor Antauro, tienen un bolsón electoral importante que, digamos, en el Perú es importante, en otro país no, pero en el Perú, como son tantos partidos, con 7, 8% puedes llegar a la segunda vuelta. Ya, en este grupo de 60 partidos, hay de derecha, de izquierda, de centro. Bueno, la mayoría dice que son de centro, ¿correcto? Pero hay de izquierdas y derechas. La pregunta es, si hay tantas derechas y tantas izquierdas y tantos centros, ¿por qué hemos perdido la capacidad de generar consensos? ¿Por qué no se unen todas las derechas? ¿Por qué no se unen todas las izquierdas y todos los centros para formar un partido o 3 partidos que vayan de frente con 3 candidatos, vayan a las elecciones? ¿Es más fácil para el electorado, no? Pero pues que es el mismo sistema que impulsa la fragmentación. Porque si hay un contexto de 60 partidos y yo soy candidato, no tengo ningún incentivo para aliarme porque el mismo sistema hace que con muy pocos votos yo pueda llegar a una segunda vuelta. Entonces el incentivo no existe, porque está totalmente... Si hay 60 personas en una elección, cualquiera puede ser presidente. Entonces el mismo sistema... No voy a decir nada cuando usted dice cualquiera puede ser presidente, pues si se vayan a molestar, ¿no? Sino, cualquiera puede ser presidente. Así que hay que reflexionar sobre eso también. Pero es que esa es la realidad. Es la verdad. Es la realidad. Ya, Si pero de todas maneras, antes de ser candidatos, yo sé pues que, a ver, hay partidos de derecha. Y yo sé quiénes son de derecha. Voy a hacerlo por el Perú, como tanto pregonan algunos partidos políticos o algunos líderes. No voy a decir nombres en esta oportunidad. Salen a la palestra y dicen, vamos a no sé cuánto, que esto, que lo otro, el Perú necesita integración. Estas son las propuestas y coinciden con la de otros 20 candidatos de derecha. ¿Por qué no tienen la capacidad de convocatoria? Si lo hacen por el Perú, ¿por qué no se integran? Antes de inscribirse como partido político, ¿por qué no se juntan los partidos políticos de derecha? ¿Por qué no los de izquierda y por qué no los de centro? ¿Por qué será? Porque cuando se inscribirse, no, la segunda vuelta no, antes de inscribirse, ¿por qué no? Cuando se hizo la reforma política que terminó siendo dinamitada por el actual Congreso, había un instrumento que se llamaba PASO. Ya. Entonces las PASO era una especie de filtro. Tú tenías 60 partidos, pero había elecciones primarias y el mismo filtro de las PASO impedía que los 60 pasaran a la elección general. En efecto, ya. Entonces, ese filtro llamado PASO ya no existe, porque el Congreso lo dinamitó por pura angurria política. Correcto, es el tema técnico, pero ¿no será acaso en el fondo, queridos amigos, que todo el mundo quiere ser presidente en el Perú? Y creen tener la varita mágica para solucionar los problemas y son incapaces de dar marcha atrás cuando encuentran un mejor candidato que el mismo propio, que yo mismo. ¿No será? ¿Cómo se llama eso? Bueno, es que la clase política en el Perú históricamente no ha tenido la madurez para construir consensos. Pero como eso es así, ese diagnóstico está, digamos, sobre la mesa, se diseñaron instrumentos institucionales para obligar a que los partidos políticos pasen por un filtro. Pero el actual Congreso, con su inmadurez, lo dinamitó. Entonces, vamos a tener una elección
de entre 45 y 60 partidos. Imagina cómo va a ser la boleta, va a ser como un libro. Sí, va a ser terrible. O sea, una falta de respeto para el ciudadano. Definitivamente, definitivamente. En otra oportunidad le vamos a invitar para conversar si en el voto en el Perú debe ser libre u obligatorio, ¿ya? Vamos a conversarlo eso, voluntario u obligatorio. Porque es interesante conversar eso, yo digo siempre interesante porque cosas interesantes ocurren en el Perú que a veces no tienen lógica, la reflexión te lleva por otro lado. Estados Unidos, las elecciones, ¿por qué ganó? ¿Por qué ganó el actual señor presidente, bueno, expresidente de la República, ¿no? Y se convierte nuevamente en presidente, el señor, como dice el señor Maduro, Donald Trump? ¿Por qué ganó Trump? Bueno, yo creo que el presidente Trump no ganó, arrasó. Arrasó, como muy pocas veces se ha visto en la política de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? 312 votos contra 216 en el colegio electoral, pero además controla el Senado, además controla a los gobernadores, controla la Corte Suprema y está a punto de controlar la Cámara Baja. Una concentración de poder que no se ha visto hace mucho tiempo. O sea, el corazón mismo del sistema político norteamericano es los pesos y contrapesos. Es decir, no darle todo el poder a una sola institución o a un solo... Claro, ¿no? Claro. Los checks and balance famosos. Pero ahora eso ya no existe porque la Corte Suprema, la Cámara de Representantes, el Senado, las gobernaturas y la presidencia están en el mismo partido. El resultado de la elección de Trump, digamos, en este momento, es porque alguien lo hizo mal, porque Biden lo hizo mal, porque no sé, pues Obama lo hizo mal en sus discursos y la candidata que estaba frente a él también lo hizo mal, ¿no es cierto? Porque el pueblo norteamericano a veces no le gusta hacerse problemas tampoco, ¿eh? ¿No es cierto? Prefiere la estabilidad y los anuncios también un poquito extremos de Donald Trump, ¿no es cierto? Si uno trata de entender lo que ha sucedido en los Estados Unidos, puede ver una multicausalidad, ¿no? La primera, yo creo, es que el mensaje de Trump al americano promedio es muy fácil de entender. Es el tema económico, ¿no? No te alcanza para llegar a fin de mes, yo te voy a apoyar. Y además el tema anti-inmigración. Ya. Contundente. Pero apeló a esa instancia de pensamiento, de comportamiento de latino. El subsidio, la ayuda económica del Estado, etcétera, etcétera. Con eso ha ganado Donald Trump. Pero también con el tema anti-inmigración. Bueno, por supuesto. Muy fuerte. Por supuesto. En cambio, en la acera del frente no había un mensaje claro, ¿no? Y además los errores catastróficos, terribles, del Partido Demócrata y de Joe Biden, ¿no? O sea, el Partido Demócrata fue incapaz de obligar a Joe Biden a retirarse de la contienda. Y Joe Biden se entercó y solamente le dio 100 días a Kamala Harris para tratar de revertir una se paga elección. por los errores en política, se paga. Señor Alonso Cárdenas, politólogo, coordinador de la maestría en Ciencia Política, Convención y Gerencia Pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima invitación, muchísimas gracias.